Grabar. Perdón, ¿Crees que empiezo a grabar de No, vuelta? claro, yo hice lo mismo hoy. Escúchame Él una lo cosa. resolvió. Pues, Sí, como vale, ¿qué quiere que haga? tenés que Esto es una derivarlo. división. Esto es una Ah, Ahora tenés que multiplicarlo por x más 1, que sería lo de abajo sin derivar, menos Claro. lo, Por sí, me olvidé. 1 menos menos raíz de x raíz de x por la por 1. derivada de abajo, que es 1. Todo dividido Todo en x más 1 al cuadrado. es. Qué quilombo. Pero es que... Poneme la cámara, Ronnie, que te quiero ver a la cara. ¿Sí quedó? Sí, me olvidé, bro. Y es el resultado. Me olvidé, me Profe, olvidé. yo lo que había hecho al principio, o sea, lo que me quedó al principio, la derivada primero es 1 sobre 2 raíz de x. Es lo mismo. ¿Eh? Es lo mismo. Claro, bueno, pero yo lo hice Es así lo acá. mismo que... ¿Dónde vamos a pensar? Esto. O sea, yo lo, ¿cómo es? Esto No me sale. lo acomodaste distinto. A esto lo podríamos poner como... Solamente ese pedacito estoy sacando para mostrar, ¿sí? Esto sería Ujú. x más 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Ese pedacito. Solamente. ¿Está? ¿Sí? Bien. Ahora vuelvo a ponerlo a Ronnie acá y a mirarlo. ¡Ronnie! ¡Mírame! Esta era una división. ¿Qué? Este, Sí, me doy cuenta. ¿sí? Bueno, no te molesto más. Me están faltando muchos chicos que estaban recién que no están ahora. Como ser Kiria, Martina. Mi celular ya lo perdí. No puedo escribirle exactamente. ¿Dónde estamos? Acá. Oh. Dios mío. Martina, Kiria y compañía. Los esperamos. ¿Por qué no? Profe, Dice que... paréntesis. Ah, decime. ¿Qué? Dice Kiria que no la deja entrar. ¿Por qué no la deja entrar? Ahí está Martín. Ajá. Sirvió, ¿viste? Sirvió mi... Ver sala de espera. Fernanda Jara, admitir. Admitir a todos. ¿Qué? ¿Qué me decís, Ronnie? Y ahí termina, profe. Nada. Sí, ahí termina. Ah, esperen que le estaba escribiendo a... Martina está, sí, ya está. Kiria, ¿qué pasa? iPhone. Está Martina de vuelta. Bueno. Espero que Kiria vuelva. Bueno, sí, ahí termina. ¿Podríamos acomodar? Sí, podríamos acomodar de distintas formas, todo, pero no lo acomodamos, lo dejamos ahí. ¿Sí? Perfecto. Bien. Vamos con otro. ¿Sí? Profe, poné un ratito más. Solo me faltó algo, porfis. Ahí está. Porfis. Ahí está. Ahí está. Listo. ¿No tuvieron problema ustedes para entrar? No. No. Yo hice todo así, profe, pero me falta solo el menos seno de X. Esa parte nada más. En el 35. ¿Hiciste qué igual? ¿Y qué más? ¿Profe, el trimestre cierra ahora cuando empiece septiembre mañana o no? Ah, la verdad es que no me acuerdo, Martín. El 4 dijeron. Ah, ok.
Si me das un momento te digo, pero no me acuerdo. Acá me escribieron cuando cerraba el trimestre. Qué loco, ¿no? ¿Por qué? Bajón. Encerradísimo. Lo... Igual, solo yo siempre digo que lo único que no voy al colegio. Después hago Sí, todo sí, lo que hacía antes. te juro. O sea, se puede viajar, se puede hacer todo, menos ir al colegio. ¿Menos qué? Menos ir al colegio. Y lo que más queríamos este año encima era ir al colegio. Yo por lo menos. Wow, igual el colegio van a querer volver al ¿El qué? Si volvemos al colegio van a pedir que vuelva al Zoom ustedes. Ni ahí, no creo. Siempre hacen lo mismo. Igual estamos quedamos con nada. a volver una semana. El 4 de Te juro. septiembre. Igual, Igual que San Juan. El 4 de septiembre. Sí, Profe, la cuarentena se extendió hasta el 20. ¿Qué? estaban diciendo que o sea, en septiembre empezábamos también las clases presenciales. En agosto dijeron lo mismo. Dijeron de julio, dijeron de agosto, dijeron de septiembre. Pero solo séptimo y quinto, tipo, vamos a ir re feo, no sé. La Los re... últimos son los triste. 15 pueden entrar para eso. Un silencio. Y va a ser tipo Sí, y la dividido en recepción grupos. y eso que íbamos a hacer, o sea, ¿qué vamos a hacer para eso? Eso es lo Plata que... para comer. No íbamos a Más hacer nada. posta, igual. que no vamos a hacer nada. Encima Vamos a juntarnos como tendríamos todos que los años, hacer el último día nomás a comer. con Verón. No, ahora con la profe. No, ahora Pero con la ya no es nuestro profe. Bueno, ya algo vamos a inventar para que este año no pase desapercibido. Cervecería. No, Es muy difícil que pase desapercibido. no, Pero- para que el quinto no pase desapercibido, eso quiero decir. Ah, Viaja a la cervecería. sí, profe, La- te ponen la 10, Viaje de egresado. te regresan gratuita para los chicos de quinto. Buah, para. Ya está pidiendo mucho, Ronnie. Debería de pasarse. Bueno, escuchen, vamos a hacer 36, Dale. ¿sí? Perdón, y me dijo 36 El Profe, infierno el es número. 36 creo que lo habíamos hecho. Sí. No, el 36 era que no se podía hacer. No, Sí, así, yo lo igual dije no se puede. Hicimos. Ronnie, la clase pasada, antes que nos vayamos corriendo, lo hice. Sí, profe, pero no entendimos nada. Una nada. Vamos, paramos. Por eso ahora lo Una vamos a hacer juntos, ¿sí? Y de ahí haremos, no sé, cualquier otro. Vamos, a ver. Lo único que necesito es que me lo dicten, porque yo no lo voy a ver, ¿sí? Ahí está. ¿Cómo es? Y es igual, Ahora no lo veo. Tampoco. pero no lo tienen ustedes. No. ¿Eh? Sí, Sí, espera un ratito. yo tengo. Profe, Y es igual a x elevado a las 2x. Ajá. Menos, más. Ahí sería por 2. ¿Ah? Tipo, hicimos primero el logaritmo neperiano de eso, ¿entendés? No. Yo quiero que Dicta me el- el problema. Ahí está aquí. Sobre x al cuadrado. X al cuadrado. Ah, directamente la derivada. Ah, entonces. Ahí, ¿sí? O sea, ¿por qué? No. Quiero empezar el problema desde cero. Ah, ok. ¿Sí? Bueno. Lo que habíamos visto es que para poder... hola, Kiria. Bienvenida. Hola, profe, ahí pude conectarme. Lo que tenemos que hacer es el x a las 2x, no sabemos cómo es su derivada. Por lo tanto, tenemos que... ¿Se me ocurre? Ruido de avión. Lo silencio a todo un instante. Ahí está. Entonces,
lo que podríamos hacer es, se me ocurre ahora otra cosa. Si yo veo, como lo estábamos viendo con dibujitos, ¿sí? ¿Qué vemos? Vemos una división. ¿Qué otra cosa más vemos? El exponente. Una división, una resta. Y también podemos poner una liñita acá. ¿Sí? Así. Entonces, si yo veo lo más grande sería una... ¿Qué se me acaba de ocurrir que podemos hacer para simplificar? Podemos sacar una función afuera que le llamemos I2, no I', sino I2, que sea el X a la 2X. ¿Sí? ¿Para qué estoy haciendo esto? Para derivarlo afuera y directamente poner la derivada en este lugar cuando me toque derivar esto. ¿Se entiende? No. ¿Eh? Sí. ¿Sí? Entonces, Sí. vamos a hacer algo. ¿Cómo sería si yo... Uy, borré la X. Tonta. Ahí está. ¿Cómo sería la derivada de esto? Sería, como vemos, es una división, ¿sí? Entonces sería, si yo a esto le llamo I1 sobre I2, ¿sí? O el U sobre B que venimos usando desde el principio, ¿sí? ¿Cómo sería la derivada? La derivada del primero, ¿sí? O sea, sería X a la 2X menos X al cubo derivado, la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo, del denominador, que sería 2X, por el primero sin derivar, X a la 2X menos X cubo, todo dividido en X a la cuarta, ¿sí? O sea, lo único que me falta derivar, fíjense, es este primer término. Es este, ¿sí? Y esto es una diferencia, una resta. Por lo tanto, la derivada va a ser la derivada del primer término menos la derivada del segundo término. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bueno, entonces, si a este le llamamos Sí. I2... Sí, ¿qué pasa, Ronnie? ¿Por qué la derivada de E sería de X2? Ah, ¿Por qué da X2, X2X menos X3? no, esto está, acá tiene un apóstrofe, que es que eso tiene que ser derivado. No. Y a la derecha, Acá, ¿eso qué es? Sí, y ¿eso esto qué es? es, fíjate, mira, vamos por partes. Ella invirtió el Dos orden. colores. Este era U Ah, y invertí el este orden. sí, Ah, sí. Era, me confundí. fíjate que acá, te voy a poner bien. Esto era U sobre B, la derivada era Sí. U', que es esto, por B, que es esto, y esto es el B' por el U, ¿sí? Claro. ¿Está? Entonces sería U'. Dividido en B al cuadrado, ¿sí? ¿Está, Ronnie? ¿Me seguiste ahí? ¿Sí? Ok. Si hay un problema, lo damos vuelta a esto. No hay ninguna historia. No lo que puede dar vuelta. ¿Sí? Pero es lo mismo U por B que B por U. Ahora, ¿cómo derivamos esto que está acá a la derecha? Bueno, acá sí. Podemos aplicar logaritmo neperiano y logaritmo neperiano. ¿Sí? Con lo cual... logaritmo neperiano, con lo cual, ¿qué me quedaría? Logaritmo neperiano de I igual a 2x por el logaritmo neperiano de x. ¿Sí? Sí. Y bueno, y ahora derivemos. Derivemos de este lado y derivemos de este lado. ¿Cómo sería? La derivada del logaritmo neperiano de I, ¿cómo es? 1
sobre I por el I', ¿sí? ¿Por qué? Por la regla de la cadena. Lo de afuera es el logaritmo y lo de adentro es I, ¿sí? Entonces, la derivada del logaritmo neperiano, 1 sobre I. Y por la derivada de lo que esté adentro de I. Por eso es por I', ¿sí? Por el I2. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Ronnie? ¿Eh? Ronnie, tenés cerrado el micrófono. ¿Me haces pulgarcito o me decís que no? Bien. Bueno, ahora derivemos del lado derecho. Acá que tenemos una multiplicación, ¿sí? Entonces, saquemos el 2 afuera, porque es constante, y hagamos la derivada de un producto. La derivada del primero, este es el primero y 1. este es el segundo, gracias, 1, por el segundo sin derivar. Más el primero, x, X. por la derivada del 1 sobre segundo, X. 1 sobre X. 1 sobre x por 1, ¿sí? Porque es la derivada de x, que es 1, ¿está? Ok. Entonces ahí vamos a poder simplificar. Esta x se va con esta x y me queda 2 logaritmo neperiano de x más 2, ¿sí? Ahora distribuí este 2 acá Ah, ok. y acá. O sea que 1 sobre I2 por la I2 derivada es igual a esto. Bueno, pero a mí yo necesito el I2 derivado. Entonces vamos a despejar. I2 derivado va a ser igual a ¿qué? Al I2, que era x a la 2x. Voy a poner todo por partes porque si no se van a perder para el demonio. I2 por 2 logaritmo neperiano de x más 2. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Profe, creo que es más 1. No, porque fíjate que es más 1, pero acá afuera tengo un 2 que lo distribuyo Ah, ok, listo. en los dos sumandos y me queda 2. Y ahora tendría que reemplazar el I2. El I2 es x a la 2x por 2 logaritmo neperiano de x más 2. ¿Sí? Con lo cual, tengo derivado, fíjense, todo esto que acabamos de hacer es poner un color amarillo, no amarillo, sí, amarillo. Toda esta derivada es esta derivada. ¿Sí? Capaz que le ponemos un color más verde, ponerle. Esta derivada es esta derivada. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Entonces, ahora, la derivada global ya, ¿cómo me quedaría? La derivada de esto, ¿qué va a ser? Me va a costar un montón escribir, pero lo voy a hacer. X a la 2x por 2 logaritmo neperiano de x más 2. Eso sería la derivada del primero. Menos 3x al cuadrado. Todo esto multiplicado por x al cuadrado. Menos 2 por x a la 2x menos x cubo. Todo sobre x a la cuarta. ¡Yujú! ¿Sí? ¿Ronnie? Sí. Igual no sé si lo iba a poder hacer. Nunca creo, pero. No, bueno. Lo tenés que hacer una sola vez, no varias veces. Una sola vez. Para seguir cómo es el cálculo, nada más. Y el 38. Vamos Y con ese el 36. 37. Vamos. ¿Eh? ¿Cómo es el 38? Y es igual a qué?
O 37, no sé, como quieran. No, pero si 37 es fácil, ¿no? No, 37 lo hacemos solo. El 37 ya lo hicimos, solos y acompañados. El Ah, 38, bueno. el 38, vamos a hacer el 38. Ya, ¿Sí? Hacemos 38. eh, X a la X, C. 38 es X elevado seno de X más X. Bien. Bueno, acá me ha parecido mucho más sencillo hacer como acabamos de hacer que la vez anterior. ¿Sí? ¿Qué podemos Ajá. hacer? Acá tengo unas. ¿Cuál es la operación mayor que tenemos acá? Suma. Pero acabo de ver a Agustín que me hace así. Pero hace así, desaparece en la montaña. La suma, entonces, la derivada de esto, ¿qué va a ser? La derivada del primero más la derivada del segundo, ¿sí? Entonces, es más fácil todavía. ¿Por qué? Porque puedo hacer una división acá y decir, bueno, a este lo derivo por separado. Le llamo I1. ¿Sí? Entonces, I1 derivado, I1, perdón, sin derivar todavía, es igual a X a la seno de X a la seno de X. Con lo cual, si le aplicamos el logaritmo neperiano, a ver, ¿cómo sería? Si le aplicamos el logaritmo neperiano de un lado y del otro. ¿Cómo me quedaría? Sería. Yo creo que dice. ¿Cómo sería, Ahí Fer? sería, profe, tipo, el logaritmo neperiano sería igual a X. ¿Cómo? Sería igual a X por el logaritmo neperiano del seno de X. No, sería el logaritmo neperiano de X a la seno de X. Ahí, ¿ves? Y ahora, por la propiedad del logaritmo neperiano, este seno baja acá adelante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Fernanda? Sí, ahí entendí. Seno de X por logaritmo neperiano de X. Ajá, y ahora sí, ¿cómo será la derivada? Quiero derivar esto. Quiero derivar esto. Sería logaritmo neperiano de X por el seno de X. Pero primero vamos con el lado izquierdo. ¿Cómo derivamos de este lado? 1 sobre I 1 sobre I1, ajá, por I. por I1 derivado, ¿sí? Igual a ¿qué? Coseno de X La derivada del seno, coseno, la derivada del primero, ¿sí? Coseno de X. Por logaritmo de X. por logaritmo de X. Ajá. Más ¿Sí? Seno seno de X ¿Sí? por por 1 sobre X. Por... Voy a poner el 1 sobre X acá, ¿sí? Ok. Lo mismo. Es lo mismo, pero lo que pasa es que si lo pongo si lo pongo del otro lado, me queda como si fuera X al cuadrado y no me gusta, ¿sí? Entonces ahí está. Profe, yo no entendí una cosa. Ah, ¿qué cosa? ¿De dónde sacamos el coseno de X por el logaritmo neperiano de X? Juanjo, Es ¿qué la es? derivada del primero. Seno de X derivado es coseno de X por el segundo sin derivar. Esto, Fernanda, es la derivada de una multiplicación, ¿sí? Entonces, sería la derivada del primero, U', y la derivada del seno es el coseno, ¿sí?
Ujú. Por el segundo sin derivar. ¿sí? Más Primero. U por B', que B' es 1 sobre X. Ah, bien. ¿Sí? Ahora sí entendí. Bien. Ajá, entonces Gracias. el I1' me queda igual a el I1 pasa multiplicando para aquí por el coseno de X por el logaritmo neperiano de X más el seno de X sobre X. ¿Sí? Sí. Y lo único que restaría sería reemplazar el I1 acá. En vez de poner I1, ¿qué ponemos? X. X elevado al seno de X. Perfecto. Todo por lo mismo que está arriba, ¿sí? Coseno de X por el logaritmo neperiano de X más seno de X sobre X. ¿Estamos? Sí. Bien, ¿y qué restaría hacer? Bueno, restaría reemplazar esto, I1'. Si yo hago acá, fíjense, I' sería igual a ¿qué? Al I1' más, si a esto le llamo I2, igual a I2'. ¿Se dan cuenta? Como es una suma, yo tengo que derivar primero el 1 y después derivar el 2, ¿sí? Entonces lo único que restaría es poner esto acá. X a la seno de X por el coseno de X por el logaritmo neperiano de X más seno de X sobre X. Uy, qué feo que está esto. ¿Se queda? Más la derivada de esto, que ¿cuánto vale? El I. 1. 1. Perfecto, 1. ¿Sí? Y ahí está la derivada. ¿Sí? Me gustaría hacer como un pequeño resumen acá de esto. ¿Sí? Si nosotros tenemos, ¿eh? Resumen. Sí, como un pequeño resumen, un esquema de cómo se resuelve un ejercicio. ¿Sí? Primero, ¿sí? Me fijo me fijo. ¿Cómo sería una secuencia? Vamos a poner acá arriba. Secuencia para derivar. ¿Cómo sería? La armemos entre todos. ¿Cómo sería la secuencia? ¿Cuál sería el primer paso? La operación más importante sería. ¿Cómo, Juanjo? O sea, fijarse lo más importante, lo que está afuera. Bueno, entonces, Primero fijarse cuál es la operación, digo, si una suma, resta, multiplicación. ¿cuál es la operación? ¿Cuál es la operación qué? Le llamemos más externa a la que está afuera, ¿sí? Sí. ¿O cuáles son las operaciones que están presentes? ¿Sí? Sí. Y el orden. El orden va a ser esto de cuál está más afuera que otro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Segundo. ¿Cuál sería el paso 2? Comenzar a derivar. Bueno, comenzar a derivar, eso es terrible. Bueno, si no, bueno, bien, comenzar a derivar. Vamos a ponerle un 2', si querés. Bueno, un 3. O un 1'. ¿Qué pasa si tengo un exponente extraño? Y bueno, y esa sería una de las operaciones que tenemos que ver. Sentarse en una esquina y llorar. No, entonces sería un 1'. ¿Sí? Un 1', ¿qué sería? Si tenemos un exponente, le voy a llamar extraño, ¿sí? Un exponente extraño, ¿qué hacemos?
lo que dijo Agustín. Lo llamamos Agustín para que Exacto. resuelva la derivada, no. No, No, lo se que empiezan de aquí a llegar. Lo bajamos con el logaritmo neperiano, ¿sí? Ok. Tenemos el exponente acá, lo bajamos con el logaritmo neperiano y ¿qué hacemos después? Lo derivamos, lo bajamos con el neperiano y lo derivamos por separado. ¿Sí? Sí. En realidad sería al revés. Si tenemos un exponente extraño, lo bajamos con el neperiano y lo derivamos. Primero lo apartamos, primero lo sacamos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sería como... Va, en realidad, primero se intenta hacer con el logaritmo neperiano y después, si no podés, ¿se aparta o no? Claro, pero para sistematizar sería mejor siempre sacarlo. Ok. ¿Sí? Siempre sacarlo, por más que sea sencillo, siempre sacarlo, derivar, aplicar el logaritmo neperiano, derivarlo y de ahí volver a meterme dentro de la expresión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo quiero poner un ejemplo acá. ¡Ay, Kiria, no te agarré la cabeza! Sí, ¿qué pasa? A ver, si yo tengo esto, ¿no? A ver. Ahí, miren. ¿Cómo derivo esto? Primero por el 2, ese. Primero con el 2, bien, Kiria. Entonces sería, y prima sería igual. Primero, según esta secuencia, determinar cuáles son las operaciones. Lo primero, lo que está más exterior, es el 2. Después, ¿qué viene? El seno. Después viene el seno. Después, ¿qué viene? 3x, creo, no sé. X, el exponente al 3x, después X. ¿Sí? Entonces, fíjense todas las cosas que tengo acá. No puedo ahora, León, dame un minuto. Entonces tengo el cuadrado, el seno, el exponente a la 3x y la x. ¿Sí? Entonces, arranquemos, como decía Kiria, por el 2. Entonces sería, la derivada sería 2 por el seno de x a la 3x. Me voy a un lugar más adentro, la derivada del seno, Coseno. el coseno de x a la 3x. ¿Sí? Y ahora me voy acá adentro, ahora tengo que derivar x a la 3x. ¿Qué voy a hacer ahí? Ahora vamos a implementar este 1'. ¿Sí? ¿Cómo lo implementamos? Lo sacamos a eso de adentro. ¿Sí? Lo sacamos a este x a la 3x, que es lo que tenemos que derivar, que es lo raro. ¿Sí? Y le llamemos un i. Un i1. Ese i1 va a ser x a la 3x. ¿Cómo lo bajamos a esto? Aplicamos el logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano de i1 va a ser igual a 3x por el logaritmo neperiano de x. Y de ahí derivamos. La derivada que va a ser 1 sobre i1 por i'1, que va a ser igual acá a 3, que va a quedar afuera. ¿Sí? La derivada de x logaritmo neperiano de x me quedaba igual a ¿qué? Al logaritmo neperiano de x más 1. ¿Sí? Yo le voy... Profe, esa parte me cuesta hacer eso de logaritmo neperiano. A mí también, profe. Si usted hace un poquitito más lento por ahí. Porque a veces te explica un poquito rápido. ¿Y ahí? Bueno, ¿qué parte? Borro todo. ¿Qué parte? Cuando hay que derivar después de lo que de eso de ahí.
Esa parte Ahora, a mí me cuesta. en la derivada. ¿Sí? ¿Iría en la derivada del problema? Bueno, ¿cómo derivamos el logaritmo neperiano de i? ¿Cómo la 1 sobre 1 sobre Uno sobre. i por el primo. por la derivada de adentro, bien. ¿Y cómo es la derivada de una multiplicación? Porque acá hay una multiplicación, x por el logaritmo neperiano de x. ¿Cómo era la derivada? La derivada del primero, que ¿cuánto vale? Ujú. X, La derivada de x, ¿cuánto vale? 1. 1. 1. Por la derivada por el logaritmo neperiano de x, ¿sí? Más, ¿qué? Es una multiplicación esto, nada más, ¿eh? Más x, Por 1 sobre x. ¿sí? Entonces la x se va con la x. Y fíjense que me queda acá 3 por el logaritmo neperiano de x más 1. ¿Sí? Ok. Sí, hasta ahí entendí. ¿Estamos? Entonces fíjense que si yo